Vamos a comenzar un nuevo tema, chicos, que se llama el desarrollo embrionario. ¿Ok? Vamos a empezar con la introducción al desarrollo embrionario. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de cómo los procesos de diferenciación y especialización que hemos estado viendo y también de comunicación afectan a todo este proceso. Pero vamos a empezar por partes, ¿no? Vamos a empezar por un poquito de historia. ¿Ok? En su infinita curiosidad, el ser humano siempre se ha preguntado de dónde venimos y cómo funcionamos. ¿Okay? Estamos hablando de periodos de la antigua Grecia y personajes como Aristóteles, ¿no? Que siempre se han hecho este tipo de preguntas. Por este tipo de cuestionamientos se dio origen a lo que eventualmente se convertiría la ciencia embriológica o la embriología, cuyos primordios vamos a ver en esta clase. ¿Okay? Preguntas tales como que ahorita pues pueden parecer un poquito chuscas, ¿no? O preguntas que haría un niño a su mamá, a sus papás, tales como ¿de dónde vienen los bebés? ¿Okay? Durante mucho tiempo la respuesta a esto estaba basada más en la imaginación que en una prueba real e incontrovertible, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de esas ideas que tenían estas personas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Paracelso. Paracelso y otros naturalistas griegos que se llevaban con él, ¿no? Imaginaban que dentro de la célula espermática se encontraba un ser humano diminuto, ¿okay? Un ser humano chiquitito al que decidieron llamar homúnculo, ¿okay? Y ellos ni siquiera visualizaban o imaginaban el papel del ovocito en este entonces, ¿no? Imaginaban que cuando las personas, ¿no? Los varones inseminaban, por decirlo de alguna manera, a las mujeres, ellos introducían este pequeño homúnculo que se imaginaban casi casi como una copia en pequeño de ellos mismos, en el vientre materno, y que luego ese homúnculo en el vientre materno crecía y se desarrollaba y se convertía en un ser humano completo, ¿no? Entonces, ellos imaginaban este tipo de cosas, y así como tenían esta explicación, tenían otras explicaciones así medias extrañas, ¿no? Sin embargo, pues más adelante los avances científicos pues descartaron esta teoría, ¿no? Y todavía más aún comprobaron el papel que juegan los gametos en el proceso de desarrollo de un ser vivo ya completo. Que ya otros científicos pues ya pudieron responder un poquito más a estas preguntas. Ahora, algo interesante de todo esto es que a menudo se describe a los seres vivos como máquinas biológicas, ¿ok? De hecho, en algún momento nosotros mismos llegamos a utilizar este término, ¿no? Que al final de cuentas, pues estamos formados por un montón de partes, las cuales trabajan todas en consonancia para lograr nuestras funciones, como son el metabolismo y en general mantenernos vivos, ¿no? La reproducción y todo. Sin embargo, la embriología nos dice que esta definición de los seres vivos como máquinas biológicas no es totalmente acertada. ¿Okay? Esto se debe a que una de las diferencias críticas entre una máquina y nosotros es que nunca se requiere que una máquina funcione hasta después de que se termina de construir. Esto se opone a cómo funcionan los seres vivos. Un ser vivo tiene que funcionar incluso cuando no está completo. ¿Ok? Un cigoto, un espermatozoide y un óvulo unidos en una única célula ya está viva. ¿Ok? Un cigoto tiene un metabolismo. Un cigoto requiere de nutrientes. Un cigoto respira. Un cigoto se reproduce y se diferencia. Se comunica, cumple todas las funciones de un ser vivo y por ende está vivo. ¿Ok? Ahora recordemos una de las reglas de los seres vivos. Un ser vivo lo está no por el resultado de las sumas de sus partes, sino por el orden que tienen estas partes. ¿Qué pasa cuando un ser vivo ve interrumpidos sus procesos biológicos y muere? ¿Puede regresar a ser un ser vivo? No, no puede, efectivamente. ¿Ok? A pesar de que está formado por las mismas partes, ¿ok? El orden que le permitía a esas partes funcionar como un ser vivo ya se perdió y no se puede recuperar. ¿Ok? Un perro que ya está muerto no puede regresar a ser un perro vivo, ya está muerto. Lo mismo pasa con el cigoto. ¿Ok? El cigoto no solamente tiene que desarrollarse y convertirse en un embrión y eventualmente en un nuevo ser humano. ¿Ok? Esa no es su única función. Está vivo y tiene
que soportar y cumplir con todas las funciones de los seres vivos y mantener su estado de ser vivo mientras está construyendo un nuevo ser vivo, un nuevo organismo completo. ¿Okay? Una máquina no. Una máquina puede estar en pedazos y mientras la máquina no esté completa, no está funcionando. Pero cuando yo la completo, la puedo encender y va a funcionar. Del mismo modo, una máquina puede echarse a perder. ¿Okay? Puede echarse a perder, por ejemplo, en un motor, ¿no? La banda, la bobina, o el torque, diferentes partes, ¿ok? No va a funcionar. Si ya echa a perder la máquina, pues no va a funcionar. Pero si yo reemplazo la parte que no funciona, si yo la reparo, pues vuelve a funcionar. El ser vivo no. Entonces, por eso, esta definición de que somos máquinas biológicas realmente no es correcta, ¿ok? En el caso de los animales, por ejemplo, como nosotros y todos los mamíferos y demás, tienen que respirar desde antes de tener pulmones. Tienen que digerir desde antes de tener un sistema digestivo. Y tienen que formar arreglos ordenados de células y neuronas antes de que tengan un sistema nervioso y sepan cómo pensar. ¿Ok? Así de complejo es el desarrollo embrionario y así de complejos son los temas que se tratan durante la materia de embriología, que obviamente no la vamos a ver toda, pero vamos a ver cómo empieza. Un poquito de esto no nos va a hacer daño. Y si algún día toman algo de las ramas biomédicas, se van a divertir con eso. ¿Qué pasó? Maestro, si fuéramos máquinas biológicas, al momento de que supuestamente nos hubiéramos muerto, nos podrían reparar, pero no lo somos y pues obviamente no se puede definir o denominar de esa forma. Así es, efectivamente, porque a diferencia de lo que decían los mecanicistas hace mucho tiempo, ¿no? Como René Descartes, los seres vivos no funcionan como funcionan porque estén formados de proteínas, carbohidratos, lípidos y otros compuestos. No somos una simple suma de partes que funcionan cuando les das energía. ¿Okay? La vida está en la organización, por eso vimos los niveles de organización. ¿Okay? La forma en la que se comunican las células, la forma en la que se ordenan. Y una vez que ese orden y esa organización se pierde, no se puede recuperar. ¿Okay? O a lo mejor sí, pero nosotros no sabemos cómo. ¿Okay? La realidad es que el conocimiento del ser humano en este punto no basta para poder reorganizar una serie de elementos orgánicos en un ser vivo. ¿Okay? Quizá en unos 500 años ya descubramos cómo crear vida, pero de momento no sabemos. ¿Okay? Lo más que podemos hacer es la fecundación in vitro, que es lo más cercano que hemos estado a crear vida. Pero realmente lo único que hacemos es darle al óvulo el espermatozoide que necesita y dejarlo que él haga su trabajo. ¿Okay? Pues vamos a ver un poquito de esto. Vamos a empezar viendo las fases del desarrollo embrionario como una lista. Por favor, tomen nota de esta lista, es importante porque la vamos a estar utilizando. ¿Ok? El desarrollo embrionario inicia desde la gametogénesis. ¿Ok? Ya la acabamos de ver, la acabamos de repasar. El óvulo y el espermatozoide y su proceso mediante el cual este óvulo y este espermatozoide son creados. Luego de la gametogénesis viene la fecundación, ¿okay? Ese momento mágico, místico, en el que un espermatozoide muy afortunado logra unirse, fusionarse con el óvulo destino gracias al sacrificio de millones de espermatozoides antes que él. ¿Okay? Luego sigue el cigoto, esa célula primordial e inicial que dio comienzo a todo el proceso de desarrollo de un organismo nuevo. La segmentación, que no la hemos visto y la vamos a ver durante la clase de hoy. ¿Okay? Un proceso llamado cavitación, muy interesante, ¿okay? Que igual vamos a ver durante la clase de hoy. Un proceso llamado gastrulación. Y por último, pues están todos los demás estadios de la gestación, ¿no? Embrión y las semanas de embarazo y todo eso, pero nosotros no nos vamos a meter tan adentro, ¿ok? Ese es un tema para bloque 2, y ya en bloque 2 sí los voy a torturar un poquito con todo esto, ¿ok? Pero de momento vamos a detenernos en gastrulación y vamos a llamar a todo lo que sigue después de la gastrulación simplemente gestación, ¿ok? Que también tiene sus fases que en su momento vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Okay? Pero bueno, empecemos por el comienzo. Gametogénesis. 4 cosas suceden durante la gametogénesis.
La migración de a las gónadas de las células germinales, son los espermatogonios y los ovogonios, ¿no? Eso ya lo vimos. Hay un aumento del número de células germinales mediante mitosis, ¿ok? Recuerden que las ovogonias y espermatogonias tienen la capacidad de reproducirse. Hay una reducción del número de cromosomas mediante meiosis, ¿ok? Los espermatozoides y los óvulos, ambos tienen 23 cromosomas en el caso del ser humano, ¿ok? Que es la mitad del número normal de nosotros. Esto se debe a que en un momento dado, el óvulo y el espermatozoide se van a unir, ¿ok? Y sus cromosomas se van a sumar para recuperar ese número cromosómico normal. Si tuviesen el número cromosómico normal, tendríamos el doble cuando se realiza el cigoto, y pues eso no funcionaría, ¿no? Y hay una maduración estructural y funcional tanto de óvulos como espermatozoides. ¿Okay? Recordemos que cuando los espermatozoides son producidos por primera vez, se les conoce como incompetentes. Tienen que pasar un par de semanitas en el epidídimo del sistema reproductor masculino, entrenándose antes de que puedan realizar una función de fecundación. ¿Okay? Y lo mismo pasa con el óvulo. El óvulo tiene que llevar un proceso de maduración, ¿okay? Antes de que pueda ser liberado en el ovario y pueda viajar por la trompa de falopio y ser fecundado. Luego viene la fecundación, ¿okay? Este proceso mágico. Recordemos que en relación al espermatozoide, el óvulo es del tamaño de un planeta. ¿Okay? El óvulo es una de las células más grandes del cuerpo humano, ¿okay? Es un monstruo gigantesco. Y los espermatozoides son de los más pequeños. ¿Okay? Por lo tanto, y si a eso le añadimos que el óvulo está protegido por una serie de capas de naturaleza proteica llamada la zona pelúcida, ¿okay? Los espermatozoides entonces tienen que literalmente cavar con sus cuerpos un túnel que les permita finalmente llegar a la membrana del óvulo. ¿Okay? Para poder realizar este proceso, pues muchos espermatozoides tienen que autodestruirse. Perdón. Tienen que autodestruirse formando poquito a poco ese túnel. ¿Sí? Adelante. No, salud. Gracias. Ok. Y hasta que finalmente un afortunado logra hacer contacto con la pared de la membrana celular del óvulo, ¿okay? En ese momento hay un cambio de polaridad en la membrana del óvulo que vuelve impenetrable la barrera, enterrando vivos a todos los espermatozoides que estaban a su alrededor, ¿okay? Y ese único espermatozoide que llega, pues libera su núcleo celular al interior del óvulo, lo cual permite que se fusionen esos núcleos celulares para formar ya al cigoto, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que este proceso generalmente sucede 12 a 24 horas después de la evolución, aunque puede llevar a suceder incluso hasta 4 o 5 días después, ¿okay? El óvulo va viajando por la trompa de falopio. El espermatozoide llega, el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo reciben entonces el nombre de pronúcleos, ¿ok? Estos se fusionan y finalmente forman un único núcleo con el número cromosómico apropiado, que ya pasa a conocerse como cigoto o huevo, ¿no? Eventos que suceden durante la fecundación. Se estimula la finalización de la segunda división meiótica del óvulo, ¿ok? Se restablece el número de cromosomas de la especie, en el caso del ser humano, 46, ¿ok? 23 más 23. Se genera variabilidad genética. Esto es interesante. Durante la fusión de los pronúcleos suceden fenómenos de variabilidad genética que permiten que cada ser vivo nuevo tenga características únicas y novedosas que no son heredadas ni de mamá ni de papá. Recuerden, normalmente nosotros somos, por decirlo de alguna forma, ¿no? 49%, 49.5% genes de nuestra madre, 49.5% genes de nuestra parte, y un 1% que quién sabe de dónde vinieron, ¿no? Es en este momento en el que aparecen, ¿ok? Y que incluso algunos científicos un poquito más esotéricos dicen que es el regalo de Dios, ¿no? Características que nos da Dios. Aunque pues existen mecanismos biológicos involucrados en eso. Pero no, es imposible predecir qué va a salir, ¿ok? Por eso se le llama de esa forma, o algunos lo llaman de esa forma, ¿no? Se determina el sexo cromosómico del embrión, ¿ok? Dependiendo de la combinación de cromosomas sexuales, ya sea XX o XY, ¿ok? Y se produce la activación metabólica, mira, escribí mal algo aquí, no me había dado cuenta. Se produce la activación metabólica
del ovocito para poder realizar la siguiente fase, pues que es la segmentación del cigoto y todo lo demás. Pero antes de empezar con la segmentación, vamos a recordar lo del cigoto, ¿ok? El cigoto o huevo contiene la información genética necesaria para todo el desarrollo embrionario, ¿ok? Todo lo que tiene que saber está en sus genes. Contiene sustancias nutritivas. Esto es muy importante. Mucha gente se le olvida de esto. Contiene sustancias nutritivas para nutrir al embrión. ¿Okay? Se encuentran en su citoplasma y se llaman vitelo. De que un óvulo es fecundado en el primer tramo de las trompas de falopio, ¿ok? Tiene que viajar por toda la longitud de la trompa de falopio y llegar al útero, ¿okay? Antes de poder implantarse en la pared del útero llamado endometrio, ¿okay? Y que pueda comenzar ya a ser alimentado por la madre. Sin embargo, durante todo este periodo que está viajando antes de poderse implantar, el óvulo, en este caso ya el cigoto, no está ocioso, está realizando procesos de desarrollo embrionario y para esto requiere de nutrientes y energía. Esa es la función del vitelo, nutrir las primeras fases del desarrollo embrionario antes de que el embrión pueda empezar a depender de los nutrientes de su madre. ¿Okay? Dependiendo de la especie, el vitelo puede ser muy abundante o poco abundante. En el caso del ser humano, el vitelo es poco abundante porque pues durante la gran mayoría del proceso, pues dependemos de nuestra madre, ¿no? Y de sus nutrientes y a través del cordón umbilical y todo eso. Pero, por ejemplo, en organismos que se reproducen por huevos, como las aves, ¿ok? El vitelo es súper abundante, ¿ok? Porque todo el desarrollo embrionario se produce fuera del útero materno, ¿no? Y tiene que desarrollarse, tiene que tener todos los nutrientes. Es uno de los motivos por el cual nosotros comemos huevos de animales, ¿ok? Porque todos esos nutrientes, todo ese vitelo destinado al, al embrión que se va a desarrollar, pues nosotros los aprovechamos, ¿no? Al fin y al cabo son proteínas y minerales y carbohidratos y lípidos, ¿no? Que son nutritivos. ¿Okay? En este caso, pues en un huevo de pollito, el vitelo es toda la parte amarilla. ¿Ok? Lo que nosotros conocemos como yema, eso es el vitelo. ¿Okay? Ay, maestro, me siento mal. Es la realidad del ser humano. ¿Okay? Me hizo que usted lo hizo a propósito. Es la realidad del ser humano, Sunduri. Si te pones a analizar lo que hacemos al tomar la leche, vas a dejar de tomar leche y no te lo voy a decir. No, sí te lo voy a decir, soy una mala persona. Pero básicamente la leche es leche materna. ¿Okay? La leche que tomamos de vaca es leche materna, pero ni siquiera de un ser humano, es de una vaca. ¿Ok? Y esa leche materna obviamente está destinada a nutrir a un becerro. Para que una vaca pueda producir leche, tiene que ser fecundada, fertilizada y tener un becerrito. ¿Ok? Al becerro se le alimenta al inicio con la leche de la vaca, pero después se le da una mezcla destinada a nutrirlo y nosotros nos aprovechamos de la leche. ¿Ok? Entonces, pues, no te traumatices. Nosotros siempre como especie hemos buscado los alimentos más nutritivos que podamos encontrar. ¿Ok? Y qué mejor alimento que aquellos que fueron destinados a nutrir a otros seres vivos. ¿Qué crees que es una fruta? ¿Ok? Una fruta, manzana, tomate, lo que tú quieras, está formado en muchos casos por nutrientes que estaban destinados a nutrir a la semilla que iba a caer al suelo. Cuando cae una fruta y la semilla entra en contacto con la tierra, todo eso que sobra de la fruta estaba destinado a nutrir a la fruta, ¿ok? A la semilla, perdón, y favorecer su desarrollo y su transformación en una nueva planta. Naturalmente nos la comemos, ¿ok? Están todos los nutrientes concentrados en esa fruta y pues obviamente vamos a aprovecharlo, pero no te traumatices, ¿ok? Es parte de... Maestro, pero la semilla la tiramos y crece. Así que. Depende a veces si la tierra tiene los nutrientes necesarios, pero pues la fruta como tal es una ventaja biológica que utilizan las plantas para facilitar el desarrollo y reducir la competencia, ¿ok? Igual, aunque en algunos casos también está ahí para atraer, por ejemplo, hay unas semillas que tienen que ser digeridas por un ave, ¿ok? Antes de que puedan eclosionar. Y pues en ese caso las frutas también sirven como atrayentes, ¿no? Pero pues
Hay mucha complejidad. Es una pena que no podamos tomar la clase de botánica. Es una materia que me gusta mucho, pero pues hay mucha complejidad en eso. ¿Ok? Y es muy interesante ver las diferentes estrategias y trampas que han desarrollado los seres vivos. Pero nos estamos desviando, ¿ok? Y estamos aquí con lo del vitelo. Y bueno, otra cosa que tenemos que ver es que la mayoría de las células huevo tienen cierta polaridad, ¿ok? De un lado se acumula el vitelo y de otro lado se concentra lo que es los núcleos, el material de la célula, ¿okay? Que son los polos vegetativos en este caso y el polo animal. El polo vegetativo pues es donde está el vitelo y el polo animal pues es el lado contrario donde generalmente está el resto de la célula. De nuevo, en un cigoto humano esto no es muy perceptible, pero en un huevo, alguna vez cuando abres un huevo y lo pones en un recipiente, ¿has notado que una parte de la yema tiene una bolita blanca? ¿Ok? Esa bolita blanca es donde está la célula, el cigoto como tal. ¿Ok? Aunque es microscópica y no la podemos percibir apropiadamente, ese pedacito, ese puntito blanco, es el polo animal del huevo. ¿Ok? Mientras que el resto, que es abarcado por toda la yema, pues es el polo vegetal. Ok, lástima, no tengo un huevo, o más bien no voy a abrir un huevo para mostrárselos porque luego me lo tengo que comer, pero creo que sí ubican lo que estoy diciendo, ¿no? Es una cosita blanca babosa, ¿no? Que trae la yema, creo. Sí, exactamente, ese es el polo animal. Y en ese puntito blanco, si tú agarraras ese puntito blanco y lo llevaras a un microscopio, qué lástima que no lo podemos hacer, ok, era parte de las prácticas que teníamos que hacer en clases, ok, podrías ver el cigoto del pollito, ¿ok? Una célula chiquitita, aunque no es algo muy emocionante porque incluso en el microscopio se ve como una bolita, ¿no? Pero pues se podría percibir. Luego tenemos ahora sí una nueva etapa. Esto ya es completamente nuevo, no hemos hablado de esto. La segmentación. ¿Okay? Yo les había mencionado que un cigoto pues está formado por una célula totipotencial. Una de las primeras cosas que esa célula totipotencial hace es reproducirse. Antes de que pueda siquiera pensar en diferenciarse, necesita producir nuevas copias de sí mismo. Ese proceso se llama la segmentación. Y no es más que una serie de divisiones mitóticas. ¿Okay? El cigoto se va a dividir y nos va a producir primero 2, y luego 4, y luego 6, y luego 8, luego es 16, y así nos vamos, ¿no? Multiplicando por 2. Una característica de la segmentación es que las divisiones mitóticas de esta célula no van acompañadas por un crecimiento celular, por lo cual el tamaño de este conjunto de células, que al final se va a llamar mórula, ¿okay? No cambia mucho, sino que las células que lo conforman se van haciendo más pequeñas. ¿Okay? Una vez que termina la segmentación, este conjunto de células recibe el nombre de mórula, ¿okay? Que es básicamente un montoncito de células germinales que son casi del mismo tamaño que originalmente el cigoto. Ahora, cada una de estas células que se produce a través de la segmentación va a recibir el nombre de blastómeras o blastómeros, ¿ok? Ya no se llaman cigotos, no, el cigoto era solo la primera. Todas estas nuevas células chiquititas, pero también totipotenciales, se llaman blastómeros, ¿ok? Y aquí vimos el proceso, ¿no? Cómo van pasando las horas, ¿no? Primero tenemos el cigoto, se divide por primera vez alrededor de las 30 horas, ¿ok? Entre 40 y 50 horas ya tenemos 4, alrededor de las 60 horas ya tenemos 8, y al cuarto día ya tenemos una mórula completa, ¿no? Que está formado por sus blastómeros. Obviamente, el objetivo de la segmentación pues, es incrementar el número de células disponibles para que después, más adelante, se puedan empezar a diferenciar y a convertir en células embrionarias, ¿okay? Que ya vamos a ver de esas. ¿Están copiando? ¿Quieren que espere un momentito? Ok, terminen. Les doy 30 segundos. Maestro, una pregunta, ¿y hasta dónde se límite en que se pueden separar? No hay límite. ¿Separada como para formar mellizos o cuántas células tiene una mórula? Ajá, ¿cuántas células tiene una mórula? Pues la verdad es que así de memoria no me lo sé. ¿Ok? Pero pues sí varía un poquito el número. ¿Ok? El número de células que puede tener una mórula sí llega a variar. ¿Ok? Y algo interesante es que
conforme se van reproduciendo las blastómeras, algunas van muriendo. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente tema, cuando empecemos a hablar de muerte celular y apoptosis. Entonces, hay una variación porque no es un número permanente. Crecen nuevas células y algunas empiezan a morir. ¿Okay? Que para el proceso de ordenamiento que vamos a ver en la siguiente etapa. Pero así el número máximo que puedan tener, pues la verdad es que no recuerdo nunca haber leído algo así. Es un número muy, muy variable. Pero voy a tratar de averiguarlo a ver si tiene un número máximo y te lo digo la próxima clase, ¿sale? Ahora, antes de continuar con la siguiente parte del tema, ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo, les voy a marcar su proyecto integrador. ¿Ok? No se me voy a olvidar marcárselo antes de que terminemos. Proyecto integrador. ¿Ven la imagen? ¿Ven el documento? Ok, perfecto. Pues bueno, su proyecto integrador no va a ser nada del otro mundo. ¿Ok? Me van a hacer un reporte de investigación. Específicamente me van a hacer un reporte de investigación acerca de un tipo de cáncer. Aunque ahí en la restricción es que no pueden hablar del cáncer de piel. Ya me hicieron ustedes un tríptico, el cáncer de piel, y pues ahorita ya vamos a seguir hablando del cáncer, pero ya me van a hacer un reporte completo, así como Dios manda, ¿ok? Con todas las partes. ¿Qué se les va a calificar? Pues lo mismo que se les califica en otros proyectos que me han hecho de investigación, de otros reportes, ¿ok? Los contenidos tienen que estar completos. En este caso le estoy pidiendo una descripción general de la enfermedad, ¿ok? Datos estadísticos de esta enfermedad en México, como mínimo, ¿ok? Efectos en la salud y el bienestar de estas enfermedades, tratamientos y medidas de prevención y o mitigación en momento dado. ¿Okay? Tiene que tener también todas las características que tiene que tener un reporte. ¿Okay? Estamos hablando de que tiene que tener una portada, una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias confiables. Todas estas áreas claramente delimitadas. ¿Okay? En cuanto a la redacción, por la extensión del trabajo tienen derecho a un máximo de 8 errores ortográficos sin perder puntos y ningún error sintáctico o de redacción grave. Conforme vayan teniendo más errores ortográficos, pues van a ir perdiendo puntos. ¿Okay? Y deben de incluir por lo menos 4 fuentes. Todas deben de ser confiables y deben de al menos una provenir de un artículo de divulgación científica o de un libro. ¿Okay? Aunque el libro puede ser también en formato digital, no tienen que ir a la biblioteca ni nada parecido. Vamos a hablar un poquito más específicamente de cómo se va a entregar el trabajo. ¿Okay? Como pueden ver aquí, la instrucción es que elaboren un reporte de investigación acerca de un tipo de cáncer distinto del cáncer de piel. ¿Ok? Lo van a entregar el 12 de marzo. Vean con cuánto tiempo de antelación se lo estoy marcando. Estamos a 25 de febrero. Le estoy dando casi 3 semanas para entregar ese trabajo. ¿Ok? 12 de marzo. Como siempre, que la entrega límite sea el 12 de marzo no necesariamente quiere decir que me entreguen hasta el 12 de marzo. Si ustedes entregan su trabajo antes, 3, 4 días antes, yo puedo revisarlo y en un momento dado, si hay que hacer alguna corrección, pues te la puedo enviar y puedes realizarla sin perder ningún tipo de puntaje y sin que haya ningún tipo de consecuencia. ¿Ok? Por el contrario, si me la envías el mero 12 de marzo, pues lo más que voy a tener tiempo de hacer, pues es decirte cómo saliste en tu trabajo, pero probablemente ya no haya tiempo de que hagas alguna corrección, a menos que la vayas a hacer en 2 horas. ¿Okay? Entonces, pues los animo a que hagan su trabajo con tiempo, por eso se los estoy marcando desde ahorita. Creo que soy el primero que les marca proyecto, o si ya les marcaron otros proyectos. Ya nos marcaron otros proyectos. Chispas, bueno, ni modo, se aguantan. Así es la vida del estudiante. ¿Okay? Uy, no, y espérense que lleguen a la carrera, se van a pegar una divertida. Vamos a ver un poquito acerca de lo que debe tener el proyecto, obviamente. Portada. Debe encontrarse al frente del trabajo. Debe incluir el nombre completo del estudiante. Por favor, se lo suplico. Nombre completo. Ambos apellidos, paterno, materno y su nombre. O pueden poner el nombre primero, pero que por favor esté todo. No me estén obligando a estar buscando a Juan Pérez cuando es Juan Hernández Pérez. ¿Ok? Porque como mínimo les voy a bajar 10 puntos. Y si no ponen bien su nombre, como mínimo les voy a bajar 10 puntos, se los estoy advirtiendo de una vez. Dependiendo de mi estado de humor y qué tan cansado ya esté, a lo mejor les bajo más. ¿Ok? Entonces, nombre completo en la portada. ¿Ok? Además, grado, grupo, fecha de entrega y título del trabajo. Obviamente, la presencia de todo esto es necesario para que yo acepte y califique su trabajo. ¿Ok? Introducción. Presten atención a lo que debe tener la instrucción.
Aquí el estudiante explicará y describirá con sus propias palabras. Los invito a que realicen esto, ¿ok? Lean, sí, obviamente lo que van a leer pues va a ser de internet casi seguro, ¿ok? Lean, aprendan y luego describan lo que aprendieron con sus propias palabras, ¿ok? Ya va siendo hora de que aprendan a convertir la información a sus propias palabras. No porque estés utilizando un recurso de una página educativa, una universidad o un artículo de divulgación científica, quiere decir que copies todo lo que dice en tu trabajo. Una regla de oro para poder explicar tus cosas, tus reportes con tus propias palabras, es que si hay una palabra que no entiendes, no la pongas, ¿ok? O como mínimo, tómate el tiempo para investigar qué significa esa palabra, ¿ok? No, nunca debemos utilizar términos y palabras en una investigación o en una presentación o en lo que estemos haciendo que no sepamos lo que significan, ¿ok? Y muchos documentos que van a encontrar son de ese tipo, ¿ok? Van a encontrar palabras que no conocen. Yo ya les expliqué algunas, pero van a haber algunas que no. Entonces, por favor, usen sus propias palabras. Es un buen momento para que empiecen a hacer eso. Es una habilidad indispensable. Y van a describir con sus propias palabras uno de los tipos de cáncer que pueden padecer los seres humanos que no sea el cáncer de piel. ¿Okay? Cualquier otro tipo de cáncer menos el cáncer de piel. Ahora, un pequeño paréntesis aquí. Existen muchos tipos de cánceres que podemos padecer los seres humanos. Aparte del cáncer de piel, está el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, están las leucemias, están los cánceres cerebrales, los cánceres pulmonares. Ahora, algunos cánceres tienen también variaciones. ¿Okay? Por ejemplo, si se acuerdan del cáncer de piel, pues existía el cáncer de células escamosas, el cáncer de células basales, el carcinoma maligno. Otros cánceres también tienen este tipo de variaciones. Por ejemplo, los cánceres pulmonares también está el cáncer pulmonar de células pequeñas y hay otros, ¿no? Las leucemias también tienen algunas variaciones. Entonces, si van a escoger hablar de alguno de estos tipos de cánceres, por favor, dense al tiempo y tómense el trabajo de escoger uno para que no se revuelva la información de sus cánceres. ¿Ok? Por el contrario, hay otros cánceres que son pues bastante más simplificados, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino no tienen variaciones, ¿no? El cáncer de próstata tampoco tiene variaciones, pues podría ser una opción un poquito más sencilla para ustedes, ¿no? En caso de que así lo deseen. Entonces, en la introducción, ustedes van a describir las características generales de la enfermedad, es una introducción, ¿no? Nos vas a hablar un poquito de esto, y datos estadísticos de esta enfermedad en México y en el mundo. ¿Okay? Tales como número de personas afectadas por año, número de personas afectadas en total, fallecimientos por esta enfermedad, etc., 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 ¿no? Cosas así, ¿no? Costo promedio para los afectados, cuánto cuesta tener una persona enferma por esto. El desarrollo, en la introducción con una cuartilla es suficiente, ¿ok? Hasta 3/4 de cuartilla es suficiente, no me vayan a redactar ahí un documento de 10 páginas solo para una introducción. El desarrollo es la parte fuerte de su trabajo. Debe de incluir una descripción de los síntomas, ¿okay? Sus causas, sus tratamientos y los efectos negativos para la salud y el bienestar que tiene este cáncer en particular. ¿Okay? No hay más que entonces, ahora sí, es lo que dice Internet. ¿Okay? La OMS, por ejemplo, puede encontrar descriptores de esto. Desarrollo debe ocupar 3 o 4 páginas, no más. ¿Okay? Y en la conclusión, ustedes van a explicar las medidas de mitigación y o prevención de la enfermedad según sea aplicable. Algunos cánceres, como los cánceres cerebrales, pues son más genéticos, ¿no? Y pues no hay mucho que podamos hacer para prevenir, pero sí podemos mitigar los efectos negativos de la enfermedad durante el tratamiento. ¿Okay? Otros cánceres como el cáncer de próstata o el cáncer colorectal, ese tipo de cánceres, pues sí están muy vinculados a cosas que hacemos o cosas que no deberíamos estar haciendo y sí tienen mecanismos de prevención, ¿no? Ustedes lo vieron con el cáncer de piel, el cáncer pulmonar ya ni les platico. ¿Okay? Hay montones de cosas que podemos hacer para prevenirlos. Entonces, dependiendo del caso, pues escojan qué van a explicar, ¿no? Si mitigación, prevención o las dos. Las referencias, por favor, 4 referencias citadas en el documento, las cuales deben de ser por lo menos una de un libro o artículo científico o de divulgación. Puede ser digital, puede ser impreso. ¿Ok? Ya saben mi correo, ya saben que si me hacen alguna pregunta, yo les respondo. El trabajo se va a hacer a computadora. No lo tienen que hacer a mano.
¿ok? Lo pueden hacer completamente en un documento de Word y entregarlo en digital. ¿Alguna duda de su trabajo? ¿No? ¿Está claro? Ok, sí. No es la primera vez que les marco un reporte de investigación, entonces ya deberían estar familiarizados. Pues si no hay ninguna duda respecto a lo que hemos visto, ya nos estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente. Continuaremos con el tema más adelante. ¿Tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora? El Sí, desarrollo son de 4 o 5 3 o cuartillas. 4. 3 3 o o 4. 5 ya es mucho, la verdad. ¿Lucero? El mínimo, entonces el mínimo, maestro, es de 3 cuartillas y el máximo es de 4. El mínimo sería 4 cuartillas, ¿ok? Como mínimo 3 del desarrollo y 1 de la introducción. Y pues el máximo, pues no te voy a dar un máximo. De hecho, en la conclusión no te estoy dando ni mínimo ni máximo. Hazla tan amplia como desees, ¿ok? Expláyate ahí si quieres, nada más no me vas a enviar 10 hojas. ¿Okay? Vamos a poner el mínimo en 4, ¿no? Y el máximo, pues vamos a dejarlo abierto, siempre y cuando pues el desarrollo y la introducción estén dentro de los límites que les dice, ¿no? 4 para el desarrollo y 1 para la introducción. ¿Ok? Serían 5 páginas más tu conclusión. Que pues ahí tú tienes cierta libertad, es una conclusión, conclúyelo tú. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta del tema o de la tarea? ¿No? ¿Seguros? Ok, pues en ese caso, gusto verles otra vez, un gusto tenerlas aquí en clases. Nos vemos la próxima semana. De una vez les digo que la próxima semana vamos a dedicarnos más que nada a retroalimentar lo que hemos visto y a ayudar o a resolver cualquier duda que puedan tener de los temas o de su proyecto. Si necesitan ayuda para hacer su proyecto, podemos utilizar la próxima clase para eso. ¿Ok? Pues dado que ya van a estar trabajando en sus proyectos, no los voy a torturar con temas y todo, ¿no? Lo que nos falta ya lo veremos más adelante. Nos vemos, chicos. Que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima semana. Ya pasé lista desde el principio de la sesión, en Carolina. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego.